Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos que 8 de 10 cosas que nos rodean están hechas de plástico. Dormimos en las almohadas con relleno de plástico, bebemos de botellas de plástico, nos cepillamos los dientes con cepillos de plástico. Incluso ustedes ahora están viendo este programa en una pantalla de ordenador o un teléfono de plástico. Sin este material es imposible imaginar nuestra vida moderna. Pero ¿cómo el mundo se ha vuelto plástico? Si es algo bueno o malo que hemos ganado con esto y que hemos perdido. Y lo más importante, si es verdad que el plástico es uno de los problemas principales de la humanidad. Vamos a buscar respuestas a todas estas preguntas y hablaremos sobre la historia del plástico. ¿A qué llamamos plástico? El plástico es un material que puede cambiar su forma bajo la influencia del calor o la presión, es decir, es un material flexible. Y aunque imaginamos el plástico como algo muy moderno, el ser humano ya ha utilizado este material y materiales similares desde los tiempos antiguos. Se cree que el uso de los polímeros se remonta al siglo XVI a.C., cuando las culturas antiguas mesoamericanas procesaron por primera vez el caucho natural en objetos sólidos como bolas, figurillas humanas y bandas para atar cabezas de hacha a los mangos de madera. Obtenían la materia prima de un árbol llamado castilla elástica que crecía en las tierras tropicales de México y América Central. A mediados del siglo X, los materiales plásticos naturales como ámbar, caucho, caparazones de tortugas y cuernos de animales se utilizaban ampliamente para producir las herramientas, armas, diferentes objetos y artículos domésticos como peines para el cabello, como joyas y mucho más. Y el consumo de todos estos objetos crecía y a finales del siglo XVIII el billar se hizo increíblemente popular. Las mesas de billar estaban en cada finca, en cada mansión, en cada sala decente de Europa y de los Estados Unidos. Así que se necesitaban muchas bolas que se producían del marfil. Y fue precisamente con el billar que todo comenzó. El marfil para las bolas se obtenía principalmente de Ceilán, de lo que hoy es Sri Lanka. La demanda era enorme, así que las autoridades pagaban mucho dinero por cada cabeza de elefante cazada, lo que llevó rápidamente a los elefantes de estas regiones a la extinción, al igual que a las tortugas carey, cuyas caparazones se utilizaban para producir los peines para el cabello. Y fue entonces cuando los científicos empezaron a buscar nuevos materiales, esta vez semisintéticos, porque se esperaba crearlos de manera independiente en lugar de obtenerlos de un otro pobre animal sacrificado. Y uno de los primeros experimentos exitosos fue la creación del nitrato de celulosa, que eran fibras de algodón que se disolvían en ácido nítrico y sulfúrico y luego se mezclaban con aceite vegetal. El método fue inventado en 1855 por un químico británico, Alexander Parkes, y en 1862 él patentó su invención bajo el nombre de Parkesine. Luego él fundó la empresa llamada Parkes & Company para la producción en masa de este material, pero en 2 años la empresa se fue a la quiebra. Debido a los complicados procesos químicos, los costos de la producción eran muy altos. Y cuando Alexander Parkes intentaba reducir los costos, la calidad del producto disminuía mucho. Así que los científicos y los empresarios también continuaron buscando la fórmula ideal. Un año después, un industrial estadounidense que suministraba bolas de billar a todo el país publicó un anuncio en un periódico. Él ofrecía $10,000 a quien pudiera encontrar una alternativa digna al marfil para la producción de bolas. Y entre los demás, este anuncio lo leyó un tipógrafo estadounidense, John Wesley Hyde, que no tenía ninguna educación especial, no era químico, pero decidió intentarlo, ya que $10,000 no crecían en los árboles, especialmente en esos días, era una gran cantidad de dinero. Así que se sumergió en la literatura especializada, leyó varios artículos de periódicos científicos e incluso construyó un laboratorio en el patio trasero de su casa y comenzó a experimentar.
Usó diferentes combinaciones de solventes y mezclas de ácido nítrico y algodón y así inventó una mezcla que llegó a conocerse como algodón pólvora e incluso por un tiempo se utilizó como sustituto de la pólvora. Pero al final la producción de esta mezcla se detuvo y por una razón bastante sencilla. A los fabricantes se les cansó que sus fábricas explotaran. En 1869, después de otro experimento, Haidt sintetizó un material blanquecino de la consistencia del cuero para zapatos. Obtuvo una sustancia maleable que se podía hacerse dura, no absorbía ni aceite ni agua, se les podía dar cualquier forma, incluso prensar hasta el grosor de una hoja de papel, se les podía cortar y cerrar, y a este nuevo material lo llamó celuloide, que literalmente significaba similar a la celulosa. Cabe decir que Haidt no era el único que intentaba inventar este tipo de material. Medio Estados Unidos estaba en la misma búsqueda y los libros de patentes del siglo XIX están llenos de inventos hechos de corcho, caucho, acerín, y todos estos inventos, en mayor o menor medida, buscaban tener propiedades que hoy tiene el plástico. Pero claro, todos estos inventos solo eran un adelanto de lo que vendría en el futuro. Haidt tampoco ganó el ansiado premio, aunque su material sí que se utilizó por un tiempo para producir las bolas de billar, tenía sus desventajas. Según la prensa de la época, al chocar entre sí las bolas de billar de Haidt producían una pequeña explosión que se asemejaba a un disparo de escopeta. Uno de los dueños de tales salones de billar una vez escribió: "No es que me moleste mucho, pero tan pronto como las bolas chocan entre sí, cada hombre en la sala saca su revólver y se crea una situación algo tensa". El celuloide también tenía otra desventaja, carecía de la elasticidad del marfil, pero resultó ser un excelente material para la producción de peines para el cabello y de cepillos para los dientes y otras cosas domésticas. Al contacto con el agua no se volvía resbaladizo, no se deterioraba como la madera, no se oxidaba como el metal, era fácil y barato de producir y además podía imitar materiales nobles como el marfil, el caparazón de tortuga e incluso piedras semipreciosas. De hecho, el celuloide impulsó una oleada de imitaciones de joyas, ya que los expertos de la época no podían distinguirlas de las auténticas. Se utilizó para fabricar teclas de piano y dientes postizos, y en el folleto publicitario de su producto, Haidt señaló: "Al igual que el petróleo salvó a las ballenas, el celuloide dio un respiro a los elefantes y tortugas y ya no hay necesidad de hurgar en el suelo en busca de los materiales que habrá cada vez menos". El celuloide apareció en el momento en el que el mundo estaba pasando de una economía agrícola a una industrial. La gente usaba y llevaba cada vez más objetos producidos en fábricas, y el celuloide se convirtió en el material que hizo posible el surgimiento de la cultura del consumo, cuando los empresarios pudieron ofrecer a la clase media los productos que antes estaban solo al alcance de los ricos. Pero el logro más significativo del celuloide aún estaba por venir. El material se convirtió en la base para la creación de película fotográfica y produjo una verdadera revolución. Hasta ese momento, el cine era una proyección de fotografías fijadas en placas de vidrio. El vidrio era pesado y frágil, lo que limitaba significativamente las posibilidades de grabación y montaje. Pero el celuloide cambió todo. Era barato, flexible y ligero. Con él, Thomas Edison montó su kinetoscopio y luego los hermanos Lumière presentaron su proyector cinematógrafo, y estos inventos crearon un nuevo tipo de negocio, la industria cinematográfica. Durante 100 años, el celuloide fue un sinónimo del cine y permitió que cualquier persona solo por 10 centavos pudiera comprar una hora entera de drama, acción o romance. Una vez este nuevo mundo del cine casi acabó con otra industria, la de los peines. El hecho es que en 1914 la estrella del cine estadounidense, la bailarina Irene Castle, se hizo un corte de pelo corto y por supuesto todas las mujeres hicieron lo mismo.
Como resultado, de la noche a la mañana muchos fabricantes de los peines cerraron sus puertas y uno de ellos, un hombre llamado Sam Foster, se dirigió a sus empleados y les dijo: chicos, no se preocupen, encontraremos algo más. Y ellos inventaron las gafas de sol de plástico, creando así un nuevo mercado masivo. Al mismo tiempo, el químico belga Leo Baekeland crea el primer polímero completamente sintético. En ese momento se está haciendo una transición rápida a la electricidad y los países necesitan un nuevo material que conduzca bien la corriente eléctrica, que sea fácil de producir y que cueste poco. Y Leo Baekeland crea un material a partir de formaldehído y fenol tratado, dando así origen al bakelite y provocando un nuevo auge del consumo. El bakelite de color marrón oscuro se asemeja mucho a la madera, pero es barato, fácil de producir y así se convierte en el material ideal para promover nuevas tendencias en el diseño. Las familias comienzan a reunirse alrededor de radios de bakelite, conducir coches con acabados de bakelite, planchar la ropa con planchas de bakelite y llamar por teléfono de bakelite. En 1924, el inventor del nuevo material aparece en la portada de la revista Times y se le dedica un artículo entusiasta. La cita dice: desde que una persona se cepilla los dientes por la mañana y hasta que apaga el último cigarrillo y cae en la cama, todo lo que ve y toca está hecho de bakelite. Y con la aparición de este nuevo material, cambia el enfoque para crear nuevos plásticos. Ahora los científicos no buscan imitar la naturaleza, surge otra tendencia. Los grandes actores de la industria química y de petróleo se unen en alianzas para usar juntos los desechos de su producto y así producir nuevos tipos de plástico. Así, las empresas como Dow Chemical o ExxonMobil Chemical crean un nuevo mercado y hasta el día de hoy siguen siendo los principales productores de materias primas para la industria del plástico. Un poco más tarde, la empresa británica Imperial Chemical Industries desarrolla un nuevo polímero de etileno, conocido como polietileno, el plástico más utilizado en el mundo, que se ha convertido en sinónimo de embalaje. Al principio, el polietileno se utilizaba para aislar cables de radar durante la Segunda Guerra Mundial y luego comenzó a aplicarse de manera activa en el sector de consumo, desde la producción de bolsas y utensilios hasta la creación de prótesis artificiales de cadera y rodilla. La empresa estadounidense DuPont tuvo éxito en la producción de tales polímeros como nylon y teflón y ambos se convierten en una verdadera sensación. El nylon es una seda sintética barata, algo que la humanidad había buscado durante siglos, y las primeras partidas de medias de nylon se vendieron en unas pocas horas y en algunas ciudades incluso la falta de las existencias llevó a los disturbios y peleas entre compradoras. ¿Qué nos dice todo esto? El ser humano ha inventado el material con características que la naturaleza ni siquiera podría soñar, desde superficies a las que nada se adhiere, como el teflón, hasta tejidos capaces de detener balas, como el Kevlar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción del plástico aumentó a veces porque para los militares el nuevo material se convirtió en una especie de piedra filosofal. Linternas, miras para armas, detonadores de proyectiles y mucho más objetos útiles en el frente estaban hechos de plástico. El nylon se utilizaba para la fabricación de paracaídas, cuerdas y chalecos antibalas, y el acrílico se convirtió en una alternativa digna al vidrio convencional para la producción de los aviones. Y después de la guerra, la producción de polímeros solo continúa creciendo. La industria militar de los países otra vez se reorienta hacia el consumo y unos pocos meses después del final de la guerra, miles de personas hacen fila para asistir a la primera exposición nacional de plástico en Nueva York.
Y en esta exposición se presentan productos que serían inimaginables sin plástico. Persianas de todos los colores posibles que nunca tendrás que pintar, maletas tan ligeras que solo se pueden levantar con un dedo y al mismo tiempo suficientemente resistentes para soportar carga, embalajes transparentes que permiten evaluar cuán frescos están los productos, muñecas, sujetadores de licra, zapatillas deportivos, revestimientos de vinila para decorar casas, utensilios desechables y mucho más. De una simple filosofía, una gallina en cada olla, la sociedad pasó rápidamente a la idea de un televisor en cada sala de estar. El nuevo material reemplaza el algodón, el cartón, el vidrio y tras conquistar la Tierra, los polímeros se lanzan al espacio. El ingeniero soviético Sergei Pavlovich Korolev, del que hablamos en el episodio sobre el primer cosmonauta, utilizó el plástico en el ensamblaje de la nave Vostok 1, en la que voló al espacio Yuri Gagarin. Luego, en 1969, Neil Armstrong plantó en la Luna la bandera hecha de nylon. Y en 1973 aparece una nueva y fascinante invención, la botella de plástico, un contenedor ideal para los líquidos, ligero, transparente y sin afectar el sabor. La gente se vuelve adicta al agua embotellada y para todas las corporaciones de plástico eso significa enormes ganancias. Pero no solo influyó en el aumento de las ventas de productos de consumo, porque sin plástico no se puede imaginar el nivel actual de la atención médica. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los instrumentos médicos eran reutilizables, fabricados de cerámica, metales o vidrio. Y esto en primer lugar era costoso, pero lo que es más importante, no siempre era seguro. Y con la aparición de guantes y jeringas desechables, el riesgo de contagio cruzado entre los pacientes ha disminuido significativamente. Incluso los instrumentos reutilizables de polímeros son considerablemente más seguros que sus homólogos de otros materiales, ya que el plástico puede soportar los modernos métodos de esterilización. Ahora es más fácil decir dónde no hay plástico en la medicina porque está en todas partes, en los instrumentos, en los envases de medicamentos, en las sillas de ruedas, en las prótesis. El plástico ha hecho que la medicina sea más accesible en todo el mundo, incluso en los países más pobres, reduciendo la propagación de enfermedades. Como ya he mencionado, las jeringas, los guantes, las mascarillas, las bolsas de transfusión de sangre y muchos otros productos están hechos de plástico, lo que, como recordamos, nos ayudó a lidiar con la epidemia de COVID. Los habitantes de diversos países, incluso aquellos con bajos niveles de bienestar, han obtenido acceso al agua y a los alimentos de mejor calidad, así como a los materiales de construcción más baratos y duraderos. Sí, ahora las casas no lucen como los palacios del siglo XV, pero al mismo tiempo ahora mucho más personas pueden permitirse tener un hogar digno y los muebles cómodos, funcionales y atractivos. Así que sorprendentemente el plástico ha permitido reducir esta brecha entre los niveles de vida de diferentes clases sociales. Otro ejemplo, en muchos países de África hay problemas de acceso al agua potable y con tuberías de plástico el agua no se contamina tanto ya que éstas no se corroen. Los especialistas suelen denominar periodos de la historia humana según los materiales que desempeñaron el papel más significativo para el desarrollo de esa época, como por ejemplo la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Y está claro que desde los principios del siglo XX hemos estado viviendo en la edad de plástico. Pero también es evidente que con el aumento exponencial del consumo ha crecido la cantidad de basura que el ser humano deja. Y el plástico barato, por supuesto, es lo más fácil de desechar. Y aquí es donde nos encontramos con una cuestión seria que es imposible dejar de lado en nuestra conversación porque en cada discusión moderna sobre la ecología el plástico ocupa el lugar central. Pero ¿qué es cierto en este asunto? ¿Y qué es un mito y el deseo de llamar la atención? ¿Qué son pensamientos sensatos y qué son maniobras de marketing y política? Intentemos averiguarlo.
En 1954, por primera vez se habló sobre el futuro de los polímeros. En una conferencia en Nueva York se planteó la siguiente idea: el futuro del plástico está en el cubo de basura. Al principio esta idea fue objeto de burlas, pero pronto esas palabras resonaron de manera muy diferente. En cierto momento, la revista Life publicó un artículo titulado La vida desechable, en el que el autor señaló cuánto tiempo ahorraban los cafés y los hogares después de una fiesta si ofrecían la comida en platos de plástico en lugar de vajilla normal. Después de todo, no hay que lavarlos, simplemente se pueden tirar. Hasta mediados del siglo XX, el porcentaje de devolución de envases en los Estados Unidos era casi el 96%. Es decir, todo el tipo de botellas de vidrio, cajas de cartón, cajas de madera, todo eso se devolvía para su reciclaje o para su uso posterior. Pero para el año 1970, esta cifra había caído debajo del 5%. Nadie devolvía el plástico, simplemente se tiraba a la basura. Y aquí se reveló algo más. Todas las maravillosas propiedades de plástico que lo hacían duradero, resistente y útil dificultaban seriamente su descomposición en la naturaleza. Y ya en 1969, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos organiza una gran conferencia. Y Rolf Ellison, asesor científico de la Casa Blanca, declara: los costos sociales de la producción, el procesamiento y la eliminación de plástico son enormes. Ese mismo año, el periódico New York Times informa sobre grandes vertederos que están creciendo alrededor de las ciudades y concluye que, junto con la contaminación del agua y el aire, todo eso puede conducir con una nueva crisis ecológica. En 1970, el presidente Nixon inicia una conversación sobre la ecología y dice: todo lo que estamos desechando hoy lo habríamos guardado hace una generación. Como resultado, en 1971 el estado de Nueva York implementa un impuesto sobre las botellas de plástico y el estado de Hawái prohíbe completamente su uso. El Congreso también discute la prohibición de todos los envases no retornables y así comienza la batalla contra los polímeros. A su vez, los negocios se oponen a las nuevas leyes y lo hacen con bastante éxito. El impuesto en Nueva York sobre las botellas de plástico fue abolido casi de inmediato. La prohibición en Hawái duró 2 años y luego también fue cancelada debido a la demanda de una empresa productora de refrescos. Y finalmente, la prohibición del Congreso nunca se implementó porque el gobierno decidió que tal medida perjudicaría el empleo. Y después de haber repelido las amenazas legislativas, la Alianza de Compañías Petroleras y Químicas se dirige al marketing y pone en marcha una estrategia destinada a desactivar los sentimientos antiplástico. La idea se formula de manera bastante simple. ¿Quién es responsable de la basura? ¿Acaso los productores? No, es la persona que tira la botella de plástico a cualquier lado. Y surgen varios artículos de prensa con el llamativo título: la gente no es asesinada por armas. Sí, esto tiene lógica. Por supuesto que sí. ¿Todos aceptaron esta lógica? Por supuesto que no. En general, para un ser humano siempre es difícil asumir la responsabilidad de algo. Siempre hay alguien más rico y más poderoso al que culpar. Una empresa o al gobierno, pero las corporaciones internacionales organizan varios grupos sin fines de lucro que se dedican a recordar a los consumidores su responsabilidad. Coca-Cola, Pepsi, ExxonMobil Chemical financian la campaña llamada Keep America Beautiful, mantengamos América hermosa. Se publican cientos de artículos de prensa en periódicos y revistas de todo el país declarando que las personas contaminan el medio ambiente y solo las personas pueden salvarlo. Se organiza lo que se llama el Día de la Tierra y los ciudadanos se movilizan para llevar a cabo grandes acciones cuando cientos de personas salen a las calles y recogen basura en parques y en las costas del país. Y así la idea de que la basura es un problema privado se hace muy exitosa. A finales de los años 80, incluso la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, participa en la limpieza de la calle.
Luego las empresas piensan en el reciclaje de basura y buscan y encuentran formas de reutilizar el plástico. En 1988 la Asociación de la Industria declara lo siguiente: en solo 7 años reciclaremos todas las botellas de plástico desechadas. Un año después los petroleros también se unen al programa y se comprometen a reciclar hasta el cuarto del empaquetado plástico de productos para el año 1995. Sin embargo, al principio el reciclaje de los polímeros tenían sus complicaciones. Por ejemplo, el vidrio, el acero y el aluminio se puede fundir casi un número ilimitado de veces, pero los primeros tipos de plástico perdían significativamente su calidad con cada reciclaje. De una botella de plástico no se podía obtener otra botella de la misma calidad, por lo que se convertía en fibras para ropa o tablones para muebles. Después del segundo reciclaje se convertía en aislamiento o en relleno para carreteras. Pero ¿qué hacer con el material después del tercer reciclaje? Eso no se entendió durante mucho tiempo. Pero hoy en día los polímeros modernos se pueden reciclar hasta 8 veces y además existen ejemplos de empaques que consisten en un tipo de plástico mixto, tanto primario como secundario. Con el tiempo los gobiernos también se involucraron en el proceso, ya que el tema del planeta verde se convirtió en uno de los haces para atraer los votantes. Y ahora el reciclaje de residuos, incluso de plástico, es una tarea del Estado. En todo el mundo se están llevando a cabo campañas publicitarias sociales contra la basura que se dedican a enseñar a la gente a no arrojar residuos en las calles, y en las escuelas se imparten lecciones sobre el comportamiento responsable de cada uno. Según diversas estimaciones, el volumen total de plásticos producidos desde 1950 es de más de 6.000 millones de toneladas. A principios de los años 90, los investigadores descubrieron grandes manchas de basura plástica en los océanos. Una de estas manchas supera la superficie de Francia y contiene alrededor de 79.000 toneladas de desechos. Y sin embargo, en aquel entonces este problema no era ampliamente divulgado ni discutido. Todos hablaban sobre el calentamiento global y luego sobre la creciente resistencia de los humanos a los antibióticos. Pero el cambio en el pensamiento público comenzó con las protestas contra las microperlas, diminutas partículas de plástico que se usaban activamente en cosméticos y en los productos de limpieza. En 2004, el oceanógrafo Richard Thompson introdujo el término microplástico y luego sus colegas de todo el mundo empezaron a explicar a la gente cómo este microplástico ingresaba a los organismos de diversas criaturas marinas, desde el pequeño krill hasta los grandes peces. Luego el público se enteró de que las medias de nylon, al igual que las prendas de poliéster y otros tejidos sintéticos, perdían miles de fibras microscópicas durante cada lavado, ya que esas mismas fibras microscópicas se encontraban en los intestinos de los peces, a lo que todos los medios internacionales reaccionaron de inmediato. Aparecieron varios artículos de prensa con títulos como "Los pantalones de yoga destruyen la tierra", y luego se descubrió que los neumáticos de automóviles compuestos en un 60% de plástico perdían aún más las partículas plásticas durante su uso, más que la ropa y que las microperlas. De manera sorprendente, la publicación de todos estos estudios coincidió con los siguientes acontecimientos. A partir de 2010, China comenzó a regular de manera muy estricta su política de importación de residuos. El hecho es que hasta aquel momento casi el 50% de la basura plástica de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y los países europeos era enviada a China. Vendían su basura a este país asiático y ya no se preocupaban de nada. Y aquí, claro, se puede imaginar que China era la víctima del malvado Occidente, a donde todos arrojaban sus residuos, pero no es así. China aceptaba activamente la basura, especialmente los materiales reciclables como plástico, metales y papel, ya que contaba con la infraestructura y las capacidades necesarias para reciclarlos.
Los materiales reciclados se utilizaban para producir nuevos productos que se exportaban de vuelta a los países occidentales, cerrando así el ciclo económico. Y de esta manera la industria china creció a un ritmo enorme, lo que hacía que la exportación de basura fuera mutuamente beneficiosa. Y sin embargo, a partir del año 2010, el gobierno chino comenzó a preocuparse por su propia ecología, ya que la economía del país se había desarrollado mucho y ahora buscaban mejorar la situación ambiental como lo hacían los demás países desarrollados. Por lo tanto, introdujeron una serie de normas sobre la política de importación de residuos y se centraron en el reciclaje de su propia basura. Al mismo tiempo, los países occidentales, incapaces de hacer frente con la cantidad de basura plástica generada, se encontraron en una situación bastante difícil. Muchos de ellos todavía no habían establecido sus propias plantas de reciclaje, así que comenzaron a enviar la basura a Tailandia, a Malasia y a Vietnam, es decir, a los países que todavía estaban desarrollando su economía. Y luego, en octubre de 2017, en la televisión mundial se estrenó la serie de la BBC titulada Planeta Azul 2, que tuvo un éxito fenomenal en todo el mundo, siendo vista por millones de personas. Y después de la emisión del último episodio, las redes sociales estallaron de indignación. El número de búsquedas sobre el peligro de plástico en el océano se duplicó y el sobre el reciclaje del plástico aumentó en un 50%. Esta preocupación se debió al hecho de que el episodio final de la serie estaba dedicado al impacto del plástico en la vida de los habitantes del océano. Los espectadores vieron una tortuga atrapada en envoltorio de plástico y un albatros que murió debido al plástico en su intestino. Los creadores de la serie sin duda hicieron un trabajo brillante, porque una cosa es hablar de manera abstracta sobre el daño de residuos y otra cosa es mostrar al espectador una representación literal. Y lo más importante fue lo que la serie emitió en un momento muy oportuno, cuando ya era imposible enviar plástico al extranjero. La serie se mostró primero en el Reino Unido y después del final de la proyección, los servicios sociales realizaron una encuesta telefónica que mostró que el 80% de los encuestados habían cambiado su actitud hacia el plástico y hacia el reciclaje. Miles de personas salieron a las calles para recoger basura en los parques, en las costas y en las playas del país. El interés por el tema se manifestó en restaurantes, en oficinas, en escuelas, y un año después el Tesoro británico publicó una carta abierta pidiendo a los ciudadanos que compartieran información sobre contaminación ambiental. Y en respuesta, los funcionarios de todo el país recibieron 160.000 cartas. Ni antes ni después el Tesoro británico no había recibido tanta cantidad de cartas a la vez. Incluso la reina Isabel II renunció a sorbetes y botellas de plástico en las propiedades reales, y desde entonces los ecologistas empezaron a celebrar el efecto planeta azul. Tras la emisión de la serie, el Parlamento Europeo prohibió varios productos de plástico, como platos, cubiertos, popotes y mucho más. La prohibición se extiende a la producción e importación, pero no a la venta de los plásticos que fueron producidos antes que la ley entrara en vigor. Por eso los tenemos en varias tiendas. Luego, la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció en contra del plástico desechable y las principales corporaciones internacionales prometieron reducir su cantidad y fortalecer el control sobre el reciclaje. Hoy en día, si a alguna celebridad se le ocurre publicar un selfie con un vaso de plástico, inmediatamente se le lleva a lo que conocemos como cancelación. En cierto momento, la lucha contra los polímeros se convirtió en una verdadera obsesión y moda. Incluso la empresa Lego, que no fabrica nada que no sea plástico, anunció el desarrollo de polímeros a base de plantas. En estas circunstancias, espero que no volvamos a los materiales como el marfil.
y al mismo tiempo muchos son escépticos respecto a todas estas innovaciones ecológicas. El ejemplo más común son los autos eléctricos, un coche sin tubo de escape que parece indudablemente ecológico ya que no consume combustible, no contamina el medio ambiente con sustancias nocivas y se considera el verdadero símbolo de un futuro brillante. Pero con su llegada la gente empezó a discutir ampliamente el hecho de que la producción de sus baterías y su recarga requiere mucho más recursos minerales de lo que se extrae actualmente. La explotación de yacimientos ya por sí mismo es un proceso complejo que afecta tanto a la naturaleza como a la gente que trabaja en esos lugares. Y además la energía eléctrica no surge de nada. En su mayoría se genera a partir de los combustibles fósiles de carbón, gas y petróleo. Aunque también hay que destacar que en los últimos años las fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y la solar, han mostrado el mayor crecimiento. Las propias baterías de los autos eléctricos generan muchas preguntas entre los ecologistas porque todavía no existe un método seguro para su eliminación. Por eso dicen que no son tan ecológicos como nos gustaría pensar. Pero por otro lado, si vives por 1 año o 2 años en la ciudad donde predominan los autos eléctricos y patinetes, como por ejemplo en Valencia, en España, y luego vas a una ciudad donde todavía se usan coches de combustible, como por ejemplo en Bilbao, también en España, te sorprenderás de la diferencia que tu propia nariz sentirá. En Bilbao me di cuenta que en las calles yo respiraba en pequeñas dosis, como lo hacía antes en mi ciudad, en Novosibirsk, donde todos los autos funcionan con combustible y la electricidad y la calefacción se producen a base de carbón. Así que nuestro mundo realmente está avanzando gradualmente y paso a paso los científicos y los inventores intentan mejorar la calidad de vida tanto de la humanidad como de la naturaleza. Muchos piensan que hoy en día la gente cuida el medio ambiente como nunca. Y claro, no podremos resolver el problema de reciclaje de baterías de inmediato, pero seguramente llegaremos a eso también. Una vez un conocido bloguero ruso propuso la idea de construir instalaciones especiales, una especie de edificios cementerios para todo lo que todavía no se reciclaba, como por ejemplo para las baterías de los autos eléctricos. La idea es almacenarlas hasta que la ciencia encuentre una solución del problema. Y quizás esta idea no sea tan descabellada como puede parecer a primera vista. De hecho, las prohibiciones del plástico tienen sus paralelismos históricos, como por ejemplo las leyes sobre el lujo que se implementaron en Europa desde el siglo III hasta el siglo XVIII. En aquella época, a medida que el comercio internacional se extendía rápidamente y los mercaderes traían productos exóticos de las tierras lejanas, el consumo, los hábitos del consumo también comenzaron a cambiar. Pero una cosa es cuando estos artículos llegaran a la nobleza y a los gobernantes y otra cosa cuando estuvieran al alcance del pueblo común. Se podía confundir una persona decente con un plebeyo. Así que estas leyes eran extremadamente detalladas y perseguían diferentes objetivos en diferentes países. A veces afectaban a toda la sociedad y otras veces solo a ciertas clases. Por ejemplo, en Escocia se prohibían los botones de oro. En Portugal no se podía usar cortinas y manteles de seda. En la ciudad italiana de Padua los hombres no podían tener las medias de terciopelo y en Inglaterra todos los hombres tenían que llevar gorros de lana para estimular la producción nacional de este tejido. Los representantes de la Iglesia consideraban que esas leyes eran necesarias para combatir los pecados de la lujuria y el placer excesivo. Creían que la gente podría acostumbrarse a vivir bien y olvidar de la Iglesia. ¿Y por qué comparamos estos dos periodos? Por una razón muy simple. Nosotros seguimos usando el plástico en grandes cantidades. Todavía se puede comprar tenedores y platos de polímeros en cualquier tienda. Y la gente de la Europa medieval tampoco tenían prisa por desecharse de los productos prohibidos. El consumo ostentoso continuaba y finalmente las autoridades simplemente abandonaron estas leyes. ¿Y entonces por qué durante 5 siglos los gobernantes
siguieron promulgándolas, incluso cuando veían que no lograban cambios. Pues porque beneficiaban a las personas adecuadas. Las multas llenaban las arcas del Estado y de la Iglesia, las restricciones a las importaciones protegían al mercado nacional de la competencia y además la ley podía aplicarse de manera selectiva para castigar a un competidor, una empresa o simplemente a alguien desagradable. Pero para el final del siglo XVIII el poder real significaba cada vez menos, mientras que los derechos humanos, como el derecho de vivir bien y disfrutar de todos los productos, ganaban más importancia. Las ventajas del comercio libre también se volvieron bastante evidentes y al final las leyes sobre el lujo quedaron obsoletas. Más tarde el famoso filósofo y economista Adam Smith escribió: por parte de los reyes y ministros es la mayor insolencia y presunción pretender vigilar la economía restringiendo los gastos de los individuos. Ellos mismos, sin excepción, siempre han sido los mayores derrochadores de la sociedad. Que controlen bien sus propios gastos y dejen que los de la gente se controlen por la propia gente. Tal vez las bolsas de plástico y los popotes también podrían confiarse a nosotros mismos. La idea de reciclar residuos ha estado en la agenda global desde los años 80 y no solo en relación con el plástico, sino con todos los desechos. Y aún así, la mayor parte de la basura mundial sigue llegando a vertederos. Mucha gente no puede evitar tirar un papel al suelo y mucho menos apagar un cigarrillo en la acera. Hoy en día solo alrededor del 9% del plástico en el mundo se recicla y no es que sea difícil reciclarlo. La industria y los negocios han hecho todo lo posible para que los materiales modernos sean fáciles de reciclar. El problema está en nuestros propios hábitos. No todos están acostumbrados de reciclar. Y además en muchas ciudades todavía no han establecido una cadena eficaz de recolección de residuos y por eso es bastante fácil decir que nadie realmente lo recoge y lo recicla, así que ¿por qué debería hacerlo yo? A finales del año pasado, del año 2023, la Unión Europea prohibió oficialmente la purpurina plástica. ¿Y qué sucedió? La gente se apresuró a comprar reservas de esta purpurina plástica para años venideros. El mundo avanza, pero nosotros aprendemos a avanzar en el proceso. Cada año intentamos ser mejores y lamentablemente esto no sucede de inmediato. Es un camino largo, lleno de pruebas y errores y hay que aceptarlo con tranquilidad y sabiduría. ¿Por qué el plástico está en todas partes? Porque en cierto momento resultó ser mejor que los materiales naturales. Ayudó a evitar la matanza masiva de ciertas especies de animales, era más ligero, más barato y más seguro y impulsó avances en la medicina y la construcción. Del mismo modo como el acero una vez abrió nuevos horizontes para la arquitectura, el plástico hizo posible una cultura del consumo completamente nueva, que ahora consideramos algo común y accesible para las clases más diversas de la sociedad. Según los analistas, el rechazo total de los envases de plástico aumentaría los precios en los supermercados entre un 30 y 50%. Primero, por el peso de embalaje. Cuanto más pesado sea el producto, más caro será transportarlo. Y al mismo tiempo, el daño al medio ambiente también aumentaría, porque los productos se transportan en camiones que consumen combustible y emiten gases de escape. Además, la mayoría de las instalaciones de producción modernas están adaptadas para envases de plástico y reconfigurarlas para utilizar otro tipo de embalaje requería tiempo y dinero. Las grandes empresas podrían pagar estos costos, pero muchas pequeñas empresas no tendrían los recursos y se irían a la quiebra, lo que a su vez provocaría una crisis de empleos. Resulta que el mundo es mucho más complejo de lo que activistas como Greta Thunberg creen. Hay que entender que no existiría tan cantidad de polímeros sintéticos si no hubiera demanda para ellos. Además, la ciencia todavía no tiene una opinión unánime si todos los problemas ecológicos se deben al plástico o no.
Y para comenzar a combatir la contaminación ambiental, primero debemos enfrentarnos a la filosofía del consumo excesivo y no solo del plástico. El ser humano siempre debe guiarse por el sentido común y su propia razón, en lugar de dejarse llevar por manipulaciones de los demás, sean políticos o negocios. Y quizás entonces los problemas de nuestro mundo disminuirán. Amigos, gracias por su atención. Compartan sus pensamientos sobre el tema en los comentarios y si les gustó el episodio, les recuerdo que el mejor apoyo que ustedes pueden dar es darle like a este video y compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Es gratis, pero tiene un efecto muy beneficioso en la promoción del canal por parte de YouTube. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga y hasta la próxima historia.